Hola, soy Jorge Martínez Campoblanco del Perú y vengo a hablarles hoy acerca del futuro de la transformación digital educativa. Vamos a ver de qué va todo esto. Bueno, tenemos una presentación para todos ustedes y un tiempo de tolerancia para que podamos justamente estar pues, en sintonía de todo lo que significa este tema de la transformación digital educativa. Si hay un elemento que está presente en lo que hemos vivido en la historia de la humanidad y en la historia reciente, en los últimos 50 o 60 años, ha sido el tiempo. El tiempo como una variable determinante en toda esta evolución de la tecnología que ha tenido un impacto no solamente en el ámbito educativo, sino también en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito político. Entre otras cosas porque hay algo que se llama Internet que todo el mundo hoy utilizamos. En el Perú, prácticamente un 75% de peruanos se conectan por lo menos una vez al día en Internet y hay tantos dispositivos móviles como personas, tantos teléfonos smart como personas. Ahora, eso ha tenido un impacto positivo en el desarrollo humano de nuestra sociedad, eso ha tenido un impacto positivo en el tema de que la educación sea más inclusiva, más masiva y de mayor calidad, pues digamos que sería un tema cuestionable. Pero el tiempo no se detiene. Como dice el cantautor Rubén Blades, el tiempo no se detiene ni por amor ni por dinero. Y esta velocidad ha hecho que también todo el avance en la técnica, en la tecnología, especialmente en temas de comunicación, vaya de una manera muy rápida. Y hay algunos procesos que no han ido tan rápido. Hay parte, pues, de lo que ha significado el adelanto en educación que no ha estado, digamos, un poco en esa misma línea de evolución, por lo menos en lo que podemos entender en el uso dentro del ámbito de la educación. Y hay un hecho crítico y clave que ha sido esta pandemia. Y quiero comenzar con esta imagen porque de alguna manera esta imagen es el reflejo de situaciones, por lo menos que yo he visibilizado aquí en el Perú. Una junta puede ser una junta de una empresa, un directorio, puede ser una junta del director con los profesores en un salón de clases, y donde el líder dice, no veo por qué habría alguna razón para que nuestra compañía tenga que hacer algún cambio pronto. Y hay una bola de acero que se llama COVID-19 que está a punto de impactar. Hace 7 años más o menos que retorné al Perú después de haber vivido 30 años en Venezuela. Cuando yo les hablaba de e-learning, yo venía de una experiencia de haber logrado implementar grandes plataformas de educación a distancia en Venezuela. Y aquí en el Perú, cuando yo lo hablaba, la gente no me lo entendía. Y es más, mucha gente decía, ¿cómo la gente va a estudiar con un dispositivo en la mano, ver una maestría? Si yo no veo al profesor, yo no sé si el profesor existe o si no existe. Entonces, como que estábamos un poco sujetos al hecho presencial. El profesor, el salón de clases, la tiza, el marcador, el plumón, la asistencia, es decir, estar de manera presente en la clase. Sin embargo, llegó la pandemia y había que continuar con la rigurosidad que supone ir al colegio o ir a la universidad o seguirse capacitando. Entonces aquí rompimos ese paradigma y de pronto empezamos a considerar de manera urgente y necesaria hacer todas las actividades educativas mediadas por un dispositivo, por la conectividad y por una cantidad de contenidos que no estaban en línea y que tuvieron que poco a poco ir migrando. Empezamos a descubrir que podíamos hacer grandes cosas con el navegador de Google, descubrimos el Zoom, descubrimos el Google Meet, descubrimos las plataformas para ver tendencias como Google Trends, empezamos a ver que podíamos entrar a Google Academy, podíamos entrar a bibliotecas digitales, podíamos hacer trabajo y estudio cooperativo y colaborativo. Pero fue porque llegó el COVID. Antes ni siquiera habíamos tenido la posibilidad de poder entender que todos estos procesos se darían de forma natural. Tuvo que haber una situación excepcional. Y el mundo en el que estamos favorece o ha favorecido un poco a que esto funcione. Pero como yo soy sociólogo, yo no podría decir que esto es un escenario de maravillas. Porque muchas personas, lamentablemente hoy en día,
continúan sin tener acceso a la información que se deriva del uso de un dispositivo tecnológico. Tenemos grandes territorios en el planeta donde ni siquiera podemos garantizar el agua potable ni acceso a servicios de calidad como de la seguridad ciudadana o de la salud. Y con la pandemia nos ha evidenciado. En el Perú, aun cuando tenemos los números que yo acabo de nombrar, aún tenemos muchísimas personas, muchos niños, muchos jóvenes que a kilómetros alrededor de donde viven no hay una universidad y que en esta época de pandemia han tenido serios problemas para poder utilizar ese acceso porque no tienen los equipos o no tienen el recurso económico para poder pagar planes de datos. Aun cuando les presento de igual manera algunas, digamos, elementos para poder analizar esta era digital que está muy cercana a nosotros. En el mundo hay más gente, aun cuando han fallecido muchas personas por temas de COVID, siguen haciendo más gente. Las clases medias se acentúan, la clase media es sinónimo a consumo estable. Y en el Perú las clases medias han venido fortaleciéndose en los últimos 20 años. Es decir, opción de gente que va a una universidad, que va a un colegio privado, opción de gente que hace cursos en estas grandes plataformas de cursos rápidos, opción de gente que está obviamente alrededor de la educación. Las ciudades crecen, aun cuando ha habido una inmovilidad social por el tema de la pandemia. Las ciudades como Lima, que tiene 11 millones de habitantes, que es una gran ciudad, empieza naturalmente a tener un comportamiento hacia el consumo digital de evidencia. Hay escasez de recursos, porque en el Perú la infraestructura de conectividad no está todavía para el 100% de las personas. Hay recursos limitados. La comida, por ejemplo, es un recurso limitado a escala global. Pero si de algo podemos, digamos, considerarlo hoy en día, es la cantidad de conexiones en abundancia. Algunos elementos propios de la tecnología, por ejemplo, la Big Data. Producimos tanta información que le hemos tenido que poner un nombre a toda esa cantidad de datos que vamos recopilando. Sistemas cognitivos, cloud computing, data center, mosaico de servicios. El real escenario donde se desarrollan, es verdad, muchas de las formas para hacer negocio, pero también no solamente la educación, digamos, como un sector dentro del consumo, sino la educación como esa posibilidad transformadora. Yo tengo la suerte de ser docente desde cuando era muy jovencito, hace más de 20 años. Y siempre he dicho que la educación transforma y el que tiene la posibilidad de ser docente, instructor, facilitador o profesor, tiene la posibilidad de transformar. Entonces, tenemos que pensar que la tecnología es un elemento que puede incentivar todo esto y que inclusive puede romper algunas barreras como por ejemplo temas de inclusión y de igualdad. No podemos dejarlas de lado las aplicaciones que tenemos en el teléfono móvil. Aplicaciones para prácticamente todo, para pedir una pizza, para pedir un taxi. Y hoy en día, para tener acceso a un Google Classroom o de repente a una Coursera o de repente a un Zoom. Tenemos las marcas muy cerca de nosotros. El usuario móvil, porque no podemos comparar indudablemente el número de PCs o de laptops con el número de tabletas o el número de teléfonos móviles, porque es más, hay datos que son críticos. Por cada televisor que se vende hoy en día, se venden 10 teléfonos celulares a escala global. Y datos como la seguridad, porque el negocio educativo, la gestión educativa, tiene que ver con el manejo de datos de las personas, de datos personales, confidenciales, preferencias, gustos, calificaciones. Un poco la polémica que se ha dado en el ámbito de las grandes redes sociales como Facebook o como Instagram o como en la propia infraestructura de Google. ¿Por qué razón? Porque hay una exposición de nuestra intimidad, de nuestra individualidad, que aun cuando, por ejemplo, en el Perú existe la ley de protección de datos personales, esto termina no siendo del todo seguro para el usuario final. Producimos mucha información y dentro de este espacio de información también ocurren cosas relacionadas a la educación, ¿no? Por ejemplo, se sube 250.000 de fotos en 60 segundos en Facebook. ¿Quién no ha trabajado hoy en día contenido educativo en Facebook? Sea que uno lo vea o sea que uno lo genere. Hoy en día, desde el Centro de Investigaciones Científicas, Sociales y Tecnológicas del Perú, que tengo el honor de presidir, estamos generando muchísimo contenido y lo hacemos en Facebook. ¿Por qué? Porque Facebook es abierto,
porque es una plataforma estable, porque muchos planes de datos están hechos sobre la idea de que Facebook no tiene costo, lo que veas o compartas o descargues no te gasta tu plan de datos. Hay casi 4 millones de búsquedas en Google en apenas 60 segundos. Se envían prácticamente 200 millones de correos electrónicos en 60 segundos y así pudiese enumerar muchas cosas. Pero las redes sociales se han ido hacia el mundo de la educación. Por ejemplo, TikTok hoy en día promociona de manera muy sólida TikTok Learning, es decir, TikTok para la educación, una red que ha emergido de preferencia para usuarios jóvenes. Aquí hay una gran oportunidad y un gran reto de poder utilizar toda esa capacidad que tenemos para generar contenido de valor. Les traje algunos números, ya les decía que por cada televisión que se venden 10 teléfonos, pero también es importante, por ejemplo, entender de que solamente el día de hoy más de 50,000 sitios web han sido hackeados y que, por ejemplo, solamente el día de hoy se han escrito 2.5 millones de artículos en blogs educativos. Y toda esta referencia inicial tiene que ver con transformación digital, porque la transformación digital es la posibilidad que tenemos en poder incorporar el recurso tecnológico para hacer más eficientes los procesos de la organización. ¿Y quién ha dicho que también los colegios, las universidades, los institutos, las academias, las plataformas educativas también son instituciones, son organizaciones que tienen procesos? Como les decía, la pandemia afecta rotundamente esta imagen de la gente con mascarilla. Creo que es la tendencia en el planeta, aunque ya hay muchas ciudades que están dejando de utilizarla en espacios públicos. Pero entendemos de que hay una situación de riesgo nosotros mismos cuando decimos, bueno, nuestros hijos van a volver a la escuela, hoy el riesgo de que se contagien, el riesgo de que puedan traer el virus a la casa, el riesgo de que la maestra se contagie también, y eso tiene una afectación con una o con otra familia. La incertidumbre porque yo me pregunto un poco qué va a ocurrir en el futuro, porque hoy hablamos de transformación digital y hablamos también del futuro, ¿no? La incertidumbre de qué va a pasar el próximo año escolar, porque en Perú la escolaridad es, por ejemplo, del mes de marzo al mes de diciembre. Estaremos preparados, porque no es solamente decir es que tengo los equipos, que no los hay, por lo menos en el sector público educativo. Tampoco, por ejemplo, pudiésemos pensar qué va a ocurrir con cosas tan básicas como el agua potable o el agua circulante en los baños, las infraestructuras sanitarias en los colegios, con el papel higiénico, el papel toalé disponible para que los chicos puedan hacerse un aseo básico. Pero hay un punto crítico acá, pensando en el futuro, y es lo que significa que hemos desarrollado en mediana o en poca escala la posibilidad de que nuestros chicos hoy en día sepan usar un buscador de Google, que nuestros chicos hoy en día sepan utilizar una plataforma para hacer trabajo colaborativo, que puedan hoy en día entrar a una biblioteca en línea, que sepan hoy en día cómo poder compartir información, subir contenido a la nube y poder utilizarlo en tiempo real. Que hayamos podido ver cómo hemos con un teléfono haber operado 4, 3 estudiantes en una sola casa, con conectividad limitada. Ahora nos vamos a regresar al salón de clase con una tiza o con un marcador a estar 5 o 6 horas viendo a un profesor que seguramente podría tener menos habilidades digitales que los propios chicos, que no importa cómo, pero lo han logrado. Y ojo, aquí podemos traer sobre la mesa otros elementos para la discusión, pero yo quiero un poco caer en cuenta de algo que por ahí circula mucho en las redes. El mundo ha cambiado, pero el salón de clase sigue siendo el mismo salón de clase desde los últimos 100 años. Claro, ahora tenemos esta realidad, mascarillas, pandemia, overalls, para protegerse del tema del virus. En algunos lugares habrán computadores con conexión inalámbrica, con grandes servicios de Wi-Fi. En otros ni siquiera habrá un pupitre, una carpeta donde sentarse, porque esa es la realidad en la que estamos. Entonces tenemos que irnos a lo que significa la transformación digital en la educación. Y cuando yo trabajo el tema de transformación digital, por lo regular lo hago pensando en las empresas. Pues bueno, para que ustedes sepan, en el Perú hay 200 empresas que se llaman universidades
Y para que sepan, en el Perú han cerrado 3.000 empresas que se llaman colegios en esta época de pandemia. Pero quiero tratar de encapsular el concepto y orientarlo hacia la educación. La transformación digital en educación significa llevar y generar contenidos a través de recursos tecnológicos. La transformación digital significa poder analizar mejor el comportamiento de nuestros estudiantes y de la gestión educativa para poder hacer programas más personalizados, que estén basados en en los requerimientos verdaderos de las personas, de poder entender que esto es un proceso de formación de capacidades y habilidades a través del trabajo colaborativo o cooperativo. Entender que acá hay un tema de conversación, pero no siempre con un tutor o un maestro del otro lado. Hablamos de inteligencia artificial, de chatbots, hablamos de los asistentes de voz o de texto, donde también pueden generar respuestas y pueden hacer a través de estas plataformas o convertirse en recursos educativos. No hablamos de robotización, porque la educación, vuelvo al punto de entender que la educación es transformativa. Muy bien, continuando entonces con esta presentación. Quiero comentarles lo importante que va a significar el recurso humano en todos estos procesos, especialmente en lo relacionado a la comunidad educativa, ¿no? Vean esta foto, es una foto real, tomada con unos niños del colegio, está la maestra, los directivos, los padres. ¿Qué significa esta imagen? Significa de que el cambio para la transformación digital comienza por las personas. La transformación digital no significa comprar más computadoras o más software o tabletas o más Wi-Fi. Claro, eso es importante porque eso es lo que le da la viabilidad del caso, pero realmente la transformación digital tiene que ver con el convencimiento de las personas por querer que realmente esto ocurra en los términos en que debemos de apostar. ¿Para qué? Para que tenga impacto en la calidad y que tenga impacto en la formación de nuestros estudiantes. Hay tendencias alrededor de la transformación digital, ¿no? El M-Learning o el U-Learning, que es entender al usuario móvil, donde quiera que se encuentre, puede estar estudiando, formal o informalmente. Entender el tema de la educación híbrida, que es la integración y combinación de diferentes tecnologías y nuevas tecnologías que dan un efecto multiplicador. Yo creo que también aquí todos estos proyectos offline empiezan a tener mucha coherencia. Los entornos virtuales de aprendizaje, pensar en la experiencia del usuario, porque así como los que hacemos negocios digitales estamos pensando en cómo la gente entra a mi plataforma y revisa mis productos y me compra, también tengo que garantizar que las personas entren a mis contenidos educativos y los puedan ver, número de minutos en videos, cantidad de personas que están teniendo una experiencia que esté coherente. Y hay gente que hoy trabaja muchísimo el tema del Customer Experience. El BYOD en el aula, es decir, cómo los alumnos aportan sus propios dispositivos para herramientas en la educación, es decir, cómo yo puedo involucrar mis recursos. Los MOOCs, la Internet de las cosas, es decir, cómo voy a poder conectar para fines educativos no solo mi teléfono, sino la impresora, las cámaras que están alrededor del colegio, cómo voy a conectar los vehículos, cómo voy a conectar todos los elementos que están alrededor, que ya se hablan de miles de millones, ¿no? A escala mundial. La cultura maker, desde las impresoras 3D hasta las robóticas, la personalización, entender cuál es el perfil del usuario y en función de esas analíticas poder hacer una adaptación a través de los niveles o la dificultad del aprendizaje del estudiante. Y la realidad virtual y la formación inmersa. Lo que estamos viendo es una cantidad de recursos que pueden ayudar en gran medida a poder tener un sentido de democratización de la educación a todo nivel y en todo momento. Hay herramientas que forman parte también de este proceso de transformación digital. Tiene que haber un liderazgo, un líder dentro de la organización que pueda propiciar esto. Tienen que haber embajadores de la marca que entiendan de que esta es una realidad y que hacia allá vamos. Hay un tema de comunicación, de organizaciones 4.0, ya no jerarquía, sino apostar por la redarquía, la gestión de las emociones, porque a veces un dispositivo
podría ser una barrera fría entre el profesor y el estudiante. Hay que dinamizar roles, es decir, hoy nuestros chicos están cada vez más empoderados con las tecnologías y no es mentira que a veces mejor que los propios profesores. El social networker, la participación activa en las plataformas digitales y la cultura digital en sí misma, que es poder entender que esto es un recurso que podemos utilizar para hacer mejor cada vez más las cosas. Todo este tema de la transformación digital es un ida y vuelta entre una mezcla de competencias profesionales, pedagógicas y competencia de los estudiantes. Aquí hay un compromiso profesional que tiene que ver con la capacitación y la formación, pero también saber si tenemos recursos digitales, con qué recursos contamos. No podemos excluir, por ejemplo, a alumnos con alguna discapacidad, alumnos con problemas de acceso porque están en zonas lejanas, alumnos que no tienen los recursos sencillamente. Tenemos que hablar del proceso de enseñanza-aprendizaje como un proceso transformador, de la evaluación y la retroalimentación. A todos se les evalúa por igual. Es igual evaluar en el aula presencialmente que evaluar en línea. ¿Cómo podemos empoderar a los estudiantes? Y ojo, empoderar no es dar una tablet o una laptop. ¿Cómo podemos facilitar la experiencia de aprendizaje? ¿A dónde apostamos? A generar competencias digitales, a generar competencias académicas, pero desde otra perspectiva, competencias transversales que tienen un peso importante en todo este proceso de crecimiento. Y una palabra que hemos utilizado muchísimo en todo este tiempo de pandemia ha sido lo que significa el e-learning. El e-learning, más allá de conceptuarlo, es poder pensar en esa educación donde el profesor y el estudiante o los estudiantes no están en el mismo espacio. ¿Mediado por qué? Mediado por el uso de ciertas tecnologías que van a ayudar en la comunicación de ida y vuelta, ¿no? Si de repente lo conceptuamos, pudiésemos traer a Rosenberg y decir que es el uso de las tecnologías basadas en Internet para proporcionar un amplio abanico de soluciones que aúnen adquisición de conocimientos, habilidades o capacidades. Un amplio abanico de soluciones. Y hoy vamos a presentar algunas de ellas para que ustedes lo tengan. ¿Cuáles son los beneficios de la educación a distancia? Bueno, tienes diferentes variedades de recursos. ¿Ok? No solamente tienes audio, tienes video, puedes tener aplicativos para poder incentivar el trabajo cooperativo y colaborativo, puedes utilizar inteligencia artificial, recursos e identificadores de voz, de texto, puedes usar multiformato de contenidos, tienes las propias redes sociales, puedes conectarte desde cualquier lugar, a cualquier hora. Se supone que esto debería ser un poco más económico que la educación presencial. Hay flexibilidad porque puedo actualizar mis contenidos con mayor agilidad. Desarrollo las competencias digitales y es lo que yo les decía hace un momento. ¿Cómo puedo yo incentivar el desarrollo de las competencias digitales sin que, o mejor dicho, a la par de poder avisorar lo que viene en el futuro, entender naturalmente el comportamiento de los estudiantes para que esa información sea información con la cual yo pueda gestionar hacia el futuro? La calidad de los procesos en educación se convierte en un eje fundamental. Y la calidad es relativa. Y cuando hablamos de calidad, siempre hablamos de un aspecto que se ajusta a lo que el consumidor puede decir. Es decir, yo podría hacer un curso y decir que el curso es extraordinario y de repente mi esposa hace el mismo curso y le parece que no pasa nada. Hay una cantidad de organizaciones que están haciendo cosas muy interesantes para poder enfrentar el futuro de la educación. Desde Virtual Educa hasta Redolac o hasta la Organización de los Estados Iberoamericanos o UNESCO. El e-learning de hoy tiene un profundo debate sobre su pertinencia, porque ya hemos pasado por esto, ya hemos entendido de que es un tema de equipos, de contenido, de diálogo, pero yo aquí le agrego de personas, porque estamos hablando de transformación digital. Luego nos fuimos a un escenario de moda, la multimedia, la flexibilidad de horarios y de lugares. Luego nos fuimos a la etapa de la curiosidad, lo móvil, lo responsivo, y empezamos a trabajar en la nube, es decir, que ya no teníamos dificultad y todo esto hemos entendido que funciona. Pero ahora nos vamos a una etapa de necesidad, es decir, nos vamos pensando cómo puedo adaptar la experiencia educativa a los requerimientos del usuario y hacerlo cada vez más personalizado. La pandemia nos ha obligado a esto, ¿ok? De repente, para que lo entendamos mejor, el ejemplo sería Netflix.
Netflix, que es un servicio de streaming a escala global, permanentemente está estudiando qué ve el usuario, a qué hora ve la serie, a qué hora ve la película, cuántas veces repite la serie, en cuánto tiempo se vio La Casa de Papel o El Juego del Calamar. ¿Para qué? Para que con toda esa información, de manera automatizada, Netflix siga generando preferencias para seguir haciendo contenido. Y obviamente un contenido hecho sobre la base del gusto y preferencias de mis usuarios es un contenido que siempre va a ser exitoso. Ahora, ¿en la educación eso puede funcionar? Por supuesto que sí, porque cada vez la educación tiene que tener elementos de mayor atracción, de mayor flexibilidad, de mayor interés para nuestra audiencia. Tal vez ya como veníamos enseñando matemáticas, lenguaje o historia, ya lo vamos a tener que cambiar porque de paso las audiencias hoy, y ojo, en el más amplio sentido de la palabra, cuando me refiero a la audiencia, es decir, al estudiante en la educación formal o en la no formal, no solamente se quiere conformar o se conforma con estas áreas de estudio, está pidiendo aprender de emprendimiento, quiere aprender de finanzas, quiere aprender de inteligencia artificial, quiere aprender de robótica. Y son recursos necesarios, habilidades necesarias, competencias necesarias para el mercado en el cual están entrando. ¿Aprender es una decisión? Sí, aprender es una decisión. Somos personas que cambiamos y necesitamos unas formas de dar, hacer, recibir educación. Y aquí les voy a explicar un poco qué es lo que ocurre sobre la dinámica actual y nos vamos ya a enfilar a las oportunidades en el futuro. Tenemos muchas instituciones de educación formal y empezamos a ver cómo se generan comunidades virtuales a través de la oportunidad que brinda la educación. Comunidades en plataformas, comunidades en páginas web, comunidades que tienen intereses específicos y que van construyendo su propio espacio para hacer su propia transformación digital. Por ejemplo, la red OLAC, que es la red de docentes de América Latina y el Caribe, que fue creada aquí en el Perú en la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Luego están las redes profesionales, donde se generan alianzas. Por ejemplo, en el CISTEP, que es la organización que yo represento. Un espacio donde convergen no solamente profesionales, científicos, tecnólogos, donde convergen las poblaciones, las comunidades, las minorías, los líderes campesinos, donde convergen los estudiantes de prácticas profesionales, donde estamos hoy en día por firmar una serie de convenios que involucren no solamente a otras universidades, sino que también podamos empezar a involucrar a gobiernos y a instituciones que están haciendo algo por la educación. La educación continua, por ejemplo, Google Activate, cursos en línea, toda esta gama de opciones que se presentan sobre la plataforma de Google. Eventos y webinars, transmisiones en vivo, que mucha gente le tiene miedo. Esta es una transmisión que hacemos desde uno de nuestros proyectos, que es Surco Maravilloso. Este fue un congreso de gestión digital municipal. Tuvimos una super visibilidad, tuvimos a 12 ponentes en una tarde sumamente productiva, que lo hicimos a través de Facebook, abierto, gratuito, con certificación gratuita. Esto forma parte de lo que está esperando el usuario hoy en día: contenido abierto, contenido de calidad, una certificación que avale lo que está haciendo. Luego está la gamificación, el gamification, la oportunidad de jugar. Y yo los invito a que revisen ustedes esta página, Cerebrity, y van a encontrarse una cantidad de juegos didácticos extraordinarios y los pueden descargar en su teléfono móvil o en el de sus hijos para que puedan disfrutar de esta experiencia. Personal, Spock. Vean ustedes, la Universidad Carlos III de Madrid ha hecho una convocatoria para la creación de Small Private Online Course a través del Flipped Classroom, ¿ok? SPOFC. Importante, porque viene de una universidad tradicional, centenaria de España, que está abriendo los ojos ya desde hace un buen rato hacia todos estos procesos. Programas masivos como los MOOC, Coursera, por ejemplo, que es una marca que de paso está asociada a la Universidad de Michigan, a Stanford, al Johns Hopkins University, y está haciendo cosas muy interesantes, programas cortos, validando competencias, lo que hoy en día entendemos como microcredenciales, que empiezan a sonar muchísimo en los escenarios educativos. Las bibliotecas virtuales, como Alibrate, por ejemplo, que es muy fácil registrarse porque lo puedes hacer
desde tu cuenta de Facebook de manera muy sencilla. El formato de suscripción de revistas científicas como la Educational Research, donde usted puede tener una cuenta y tener acceso a muchos datos. Y si hablamos de la investigación, esto es un momento extraordinario para los investigadores por la capacidad de recursos a los cuales pueden acceder. Las redes sociales, ya les he contado de que nosotros estamos trabajando mucho contenido sobre Facebook, que lo consideramos mucho más abierta, mucho más estable que tal vez otros recursos que hoy en día también se están utilizando. Los blogs personales o corporativos. Si usted tiene un blog en el cual vamos ahora a través de un programa de incorporación de membresías de docentes en América Latina, a abrirlo para que todo el mundo pueda publicar en espacios que tal vez no son los más viables, pero generar, como lo estamos haciendo, contenido de valor. Todo este escenario van a confluir con personas y con organizaciones que son quienes hacen que todo esto funcione y quienes logran entender que esto es una gran realidad. Las plataformas de aprendizaje también, por supuesto, forman parte de los elementos que hay que tomarlos en consideración. Moodle ha funcionado muy bien en los últimos 10 años, pero ya hoy en día yo utilizo Moodle Cloud, que es el servicio de Moodle en línea. Blackboard Collaborate o Blackboard Learn también ha funcionado muy bien. Lo utilizamos para hacer grandes eventos masivos privados. Chamilo lo conocí en Venezuela hace como 8 años y me agrada muchísimo esa capacidad que ha tenido en adaptarse. Ni hablar de Canvas o de Litmos. Hay muchas opciones para que ustedes puedan utilizarla. De toda esta lámina, yo recomiendo de que revisen qué es lo que está haciendo Moodle Cloud hoy en día. También plataformas para hacer seminarios virtuales, ¿no? Desde la Cisco WebEx hasta el propio Zoom, el YouTube Live, GoToMeeting, GoToWebinar también. Tienen muchos recursos. Ahora, aquí el tema es atreverse. Y es atreverse a generar ese contenido que nuestros estudiantes están esperando y a activar ese contenido que realmente se considera como un contenido de valor. O el Big Blue Button, que es el servicio de videoconferencias que tiene Moodle Cloud hoy en día, que se los recomiendo. Es de verdad muy bueno. Bueno, para ir un poco ya enrutándome hacia la parte final, porque no quiero abusar del tiempo, tenemos obviamente que hacer una parada obligada en lo que es la analítica del aprendizaje. Así como tenemos la posibilidad hoy en día de poder analizar de manera acuciosa el comportamiento de los consumidores y saber qué preferencias tienen, qué buscan en los buscadores, cuáles son, digamos, las clasificaciones por segmento de acuerdo a sus gustos y preferencias o costumbres, también lo podemos hacer para con nuestros estudiantes. Analizar cuál es el comportamiento que tienen con el contenido que generamos, cuál es el formato que mejor les va versus las evaluaciones. Poder entender que no todos los estudiantes son igual, que hay algunos que tienen ciertas habilidades y otros ciertas limitaciones. Poder llegar a través de las habilidades a sus limitaciones. Poder realmente conquistar la atracción de chicos que hoy en día llevan 2 años encerrados, de chicos que hoy en día están hartos del encierro, hartos de un dispositivo porque quieren socializar con sus compañeros, de poder utilizar toda esta tecnología para pensar y garantizar la experiencia del usuario. Y lo más importante, que la transformación digital, como ya lo dijimos hace un rato, tenga un sentido humano. Y con esta fotografía creo que podemos evidenciar todo esto. ¿Okay? Inclusivo, participativo. Estamos utilizando un visor de realidad aumentada, pero eso no nos hace alejarnos del entorno importante que significa y supone nuestros compañeros de clase. Va a haber unas implicaciones muy fuertes en relación a la socialización de nuestros niños. Tenemos hoy estudios clínicos de niños de 2, 3, 4, 5 años que no están hablando, que no saben ir al baño, que no han dejado el pañal, porque todos esos procesos se hacían cuando iban a clase. ¿Cómo vamos a combatir y a poder nivelarnos en ese sentido? Ya hay estudios clínicos que evidencian problemas de crecimiento, porque no están recibiendo, entre otras cosas, energía solar, ¿no? Luz solar, quiero decir, y no están recibiendo las rutinas en educación física necesarias
para el desarrollo y el crecimiento de los niños y los adolescentes. Pero hablemos del futuro. ¿Cuáles son las tecnologías que están transformando la educación y que las van a seguir transformando? Primeramente, las credenciales digitales, diplomas o microcredenciales que están empezando a ser soporte de la experiencia académica o de formación para poder generar nuevas oportunidades laborales. El blockchain, esta tecnología de creación de bloques de información que tiene un alto grado de veracidad y de validación por quienes la crean, genera confianza, ¿okay? Un poco también apostando a ese contenido de valor y no a los fake que puedan haber hoy en las redes sociales. Los asistentes virtuales como chatbots, interfaz de voz y de texto que ayudan naturalmente a poder propiciar una mayor interacción de información que puede ser administrable de esta manera. El Internet de las cosas, el teletrabajo para la educación, lo que están haciendo nuestros maestros hoy en día, pero con sentido humano, con pertinencia, sin abusar de los horarios y pensando que nuestros chicos están muy agotados. La inteligencia artificial, y vean ustedes, aquí lo vamos a empatar con la idea de analizar el estado emocional de los estudiantes, que también es una gran preocupación hoy en día, a través de vision en computación, en voz, en audio, en sensores o en software especializado. ¿Qué es lo que estamos buscando? Personalizar en tiempo real cualquier elemento que pueda afectar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Espacios de trabajo inmersos que tienen que ver con el trabajo colaborativo, con el uso de todas estas plataformas que hoy en día vemos que están funcionando de manera muy, pero muy importante y el ámbito educativo no escapa de ello. Hablar del futuro es hablar de las oportunidades que tenemos, pero estas oportunidades están enmarcadas, ¿ok? En tres planteamientos que quiero ponerlo sobre la mesa y con esto ya ir cerrando mi presentación. Primero, las plataformas educativas en línea se convertirán, y ya lo son, van a aún tener mayor pertinencia en los principales proveedores de contenido, mientras que los distintos formatos educativos ofrecerán servicios para desarrollar habilidades específicas. Por último, las comunidades para la realización de prácticas tendrán un papel relevante, pues serán el punto de intercambio de experiencias tecnológicas. Dos, las actividades como la gamificación, la meditación y la ludificación serán vitales en la escuela del futuro, dependiendo de los objetos que los estudiantes tengan que alcanzar, los objetivos, perdón, que los estudiantes tengan que alcanzar. Así, tanto alumnos como profesores desarrollarán la empatía, la conciencia, el pensamiento ecológico, la creatividad y la cooperación, ¿no? Áreas absolutamente poderosas e importantes hoy en día. Tercero, la consolidación de una nueva ética educativa permitirá a los alumnos interactuar con la naturaleza y tener más tiempo para el desarrollo personal. Dos elementos también claves, el cuidado del medio ambiente, la interacción y la preservación del medio ambiente, pero también con un tema de desarrollo personal. Yo aquí le sumaría desarrollo de habilidades blandas, todo lo que significa en nuestra región la lucha anticorrupción, lo que significa la generación de valores y el fortalecimiento de la familia. Adaptarse de forma positiva a estos cambios y tendencias educativas solo se podrá lograr si el sistema educativo completo toma conciencia de esta nueva ética educativa. Y fíjense, estoy terminando con un aspecto de carácter personal propio de la naturaleza humana, que es la ética y la moral también, naturalmente. Aquí podemos inclusive hablar de lo que significa hoy en día la ética digital, pero no me quiero explayar en temas que podemos ver luego en el futuro. La ética tiene que ver con las personas, no con las máquinas, ni los aplicativos, ni las plataformas. Tiene que ver con las personas. Y la ética educativa tiene que ver con esa capacidad de hacer el desarrollo humano. Yo he dicho de que en el Perú hemos apostado en estos últimos años al desarrollo económico, a saber que tenemos un Producto Interno Bruto con mayor potencial, a tener una moneda estable, pero no nos hemos preocupado en que el desarrollo personal, el desarrollo humano, llegue a todos. El tiempo no se ha detenido y durante estos minutos que hemos desarrollado esta presentación, este webinar, muchas cosas están cambiando, muchas cosas se están inventando, la innovación no se detiene, la innovación es algo maravilloso, propio de la naturaleza humana, la inventiva, la creatividad, y todo esto tiene por supuesto un efecto en los cambios tecnológicos.
Tenemos que ver que la transformación digital realmente pueda favorecer la calidad de vida de las personas. Tenemos que entender que la transformación digital puede ser un gran problema, pero también puede ser una gran oportunidad. Es simplemente un hecho de decidir, de apostar y de cada vez ser más felices entendiendo que nuestros niños, que nuestros jóvenes y que cualquier persona que quiera capacitarse, mejorar, calificarse de mejor manera, lo puede hacer porque tiene las formas para ello. Y cada vez más personas tienen la posibilidad de poder educarse y así transformar sus vidas. Ha sido un gusto poder presentar esta conferencia. Aquí les dejo mis enlaces, la forma en que podemos contactarnos. Y ya saben que del Centro de Investigaciones Científicas, Sociales y Tecnológicas del Perú, estamos siempre prestos a poder recibirles y atenderles en esta comunidad que hemos llamado nuestra casa. Muchas gracias a todos por esta invitación y nos vemos en una próxima oportunidad.